Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Legal Insight. Hoy vamos a conversar con Jaime Gómez. Jaime es socio de la firma José Herrera Ruiz, firma líder en Colombia, rankeada por Chambers and Partners como una de las firmas más influyentes de Colombia. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Bien? Bien, afortunadamente, Augusto. Muchas gracias por la invitación. No, a vos por sumarte a estos ciclos. Jaime lidera e integra el equipo de tax, ¿no es cierto?, de Pose Herrera Ruiz, y vamos a hablar de algo muy actual que está ocurriendo en Colombia, que es el proyecto de ley de financiamiento. ¿Es así, Jaime? Efectivamente, Augusto, el gobierno presentó recientemente un proyecto de ley de financiamiento encaminado, valga la redundancia, a financiar el presupuesto que también presentó a consideración del Congreso. Ok, entonces, a ver, tengo entendido que el Congreso rechazó o está por rechazar, ¿no es cierto?, el presupuesto. Entonces, frente a esta situación, la pregunta que viene es, ¿qué chances hay de que se apruebe, ¿no es cierto?, este proyecto de ley de financiamiento? Bueno, te puedo decir, Augusto, que de forma inédita en toda la historia republicana colombiana, por primera vez en la historia, el Congreso rechazó el proyecto de presupuesto general de la Nación que Ujú. presentó el gobierno a consideración del Congreso. Y la lógica de ese rechazo está dada un poco por el déficit fiscal o la lógica de que hay cuentas que no están financiadas realmente. Y se Mm. exigían una serie de esfuerzos adicionales en un momento en el que la economía está, o mejor dicho, no está para reformas tributarias. Entonces, la verdad es que si el Congreso fuera consistente, la verdad es que la ley de financiamiento debería también ser rechazada porque tiene que ir o surtir el mismo procedimiento que surtió en su momento el presupuesto que finalmente fue rechazado. Sin embargo, como tú bien lo indicaste al inicio, Augusto, cuando en temas políticos siempre hay chance para un quizás o algún manejo adicional que pueda dar el gobierno. Entonces, si me Y- preguntas, creo que la posibilidad de que pase la reforma tal como está, ah, eventualmente no son altas, pero que es probable que el gobierno a través de sus gestiones políticas logre pasar parte de la reforma tributaria o ok. la ley de financiamiento. Y entonces, yendo entonces un poco más a lo concreto, es cuál, en tu opinión, ¿no? ¿Cuál sería el impacto que tendría respecto de los contribuyentes, personas individuales, este proyecto de ley de financiamiento que está presentando el gobierno? ¿Vos leíste el proyecto? ¿Qué impacto estás viendo? Pues mira, en líneas generales, el gobierno busca incrementar su recaudo por vía del gravamen a las personas que en teoría, en la opinión del Ministerio de Hacienda y del gobierno mismo, son las personas que tienen un mayor nivel poder adquisitivo. Por Mm, esa razón, se incrementa, por un lado, la tarifa del umbral más alto de tributación en el impuesto sobre la renta, que mm, pasa de un actual 39% a un 41%, es decir, hay un incremento de 2 puntos porcentuales. Por otro lado, también un tema relevante es, se reduce el umbral a partir del cual las personas que con algún nivel de patrimonio empiezan a ser contribuyentes del impuesto al patrimonio. Hoy mm. en día estamos hablando de que solamente aquellas personas que tengan más de 3.300 millones de pesos, algo así como 800.000 dólares, Mm. pagan impuesto al patrimonio. Con el proyecto de reforma, como está planteado, se busca reducir ese umbral a la mitad o algo cercano a la mitad, con lo cual, para aquellas personas que tengan un patrimonio con 400.000, un poquito más, empiecen a ser contribuyentes también del impuesto. Es decir, que el gobierno, digamos, la oposición debería aprobarle este proyecto justamente para que en las próximas elecciones este gobierno no salga electo de nuevo. Porque, digamos, si no, digamos, me parece que es como dispararse en el pie, ¿no? Creo que es una Por excelente supuesto. herramienta de la oposición para aprobarle el proyecto y que toda la gente termine pagando impuestos, ¿o no? Por supuesto. Lo que pasa es que, y ahí hay un tema también importante, y es que, pues obviamente el gobierno está haciendo una jugada política, Augusto. ¿Por qué?
porque pues obviamente si tú calculas quiénes son los que tienen la posibilidad de estar grabados con la tarifa del 41% en renta o estar grabados con el impuesto al patrimonio, yo creo que en términos porcentuales no es un grupo grande de la población. Ok. Entonces, obviamente, por eso de pronto sí lo está jugando como una estrategia política. Obviamente, hay que entender que pues los niveles patrimoniales varían en función de cada país. En los Estados Unidos, seguramente el umbral de riqueza empieza a partir de cierto monto, pero en Latinoamérica manejamos una lógica diferente en ese Bien, sentido. bien. Sí, correcto. Y contanos qué pasa del lado de las empresas. Bueno, dentro del lado de las empresas tenemos varias disposiciones, quizás la más relevante que afecta directamente a las empresas tiene que ver con nosotros en Colombia adoptamos una especie de impuesto mínimo que sigue el pilar 2 que plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que nuevamente está pensado para grandes multinacionales, pero en Colombia se adoptó un sistema similar aplicable a todas las empresas que establecía que el impuesto corporativo de renta o la tasa efectiva de tributación no debía ser inferior al Claro. 15% de la utilidad contable depurada. Con el proyecto de reforma se busca que esa tarifa efectiva de tributación pase del 15 al 20%. Y en este Mm. sentido también me parece oportuno mencionar algo que olvidé comentar previamente en el caso de las personas naturales, pero que también le aplica a las personas jurídicas, tiene que ver con el aumento de la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales, Augusto. Mm. Tanto para personas naturales como para personas jurídicas, el gobierno pretende, con esta reforma, incrementar la tarifa del impuesto del actual 15% al 20%, con lo cual, durante la actual administración, podemos decir que durante este gobierno se busca incrementar o duplicar la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales porque cuando entró el gobierno la tarifa era de tan solo el 10%. Ah, Y era cuando Petro llega al poder era del 10 efectivamente, y lo quieren llevar efectivamente, lo quieren llevar al 20. lo quiere llevar al 20. Y adicionalmente, quizás aquí hay un tema importante también, Augusto, y es que en materia de impuestos sobre la renta, pretende el gobierno, hoy en día, para tu referencia, todas las empresas, todas las compañías y las personas jurídicas pagan una tarifa corporativa del impuesto del 35%. Ujú. El proyecto de reforma busca que sea una tarifa progresiva y marginal que va del 27% hasta y que se vaya incrementando y propone una reducción gradual de la tarifa tope del impuesto sobre la renta. Esto aplicable a la generalidad de las empresas. Sin embargo, para el caso de ciertas industrias como la industria extractiva, la industria de los hidrocarburos y las mineras, se mantiene el impuesto tal como está más una sobretasa. Entonces, la reducción que se plantea, y esto sí puede ser positivo, es una reducción general del impuesto, pero nuevamente es una reducción gradual que empieza a aplicar en la práctica cuando el gobierno ya terminó su Su periodo. mandato, si es que no lo reeligen. Escúchame, para, Ojalá que no, Augusto, pero por favor elimina ese comentario. a ver, para cerrar esta interesante charla, Jaime, ¿qué chances hay de que, además de estos temas que nos estás compartiendo, se incluyan otros? Pues mira, la verdad hay que tener dos consideraciones en el radar, Augusto. Uno, es que como te decía, el gobierno pues vio un obstáculo cuando le rechazaron el presupuesto, lo cual supone que en teoría debería tener que ceder en algo para lograr aprobar una ley de financiamiento. Entonces uno debería ya partir de la base de que se va a ajustar. Por otro lado, valga decirlo, en la experiencia nos ha enseñado que cuando existe esa necesidad de reducir por un lado y aumentar para el otro, los gobiernos entran a mirar los distintos sistemas, los distintos regímenes para empezar a verificar de dónde más pueden hacer algún tipo de recaudo. Y en ese sentido,
pues es probable que exploren nuevas alternativas. Solamente en la medida en que vaya avanzando la discusión en el Congreso y que el gobierno tenga claro cuáles van a ser las limitantes que le imponga el Congreso, pues va a tener que empezar a ver qué sustitutos puede aplicar para lograr el recaudo que pretende. Perfecto. Muy bien, hemos conversado con Jaime Gómez, socio de la firma Pose Hervé Ruiz, quien nos ha propuesto una suerte como de pantallazo sobre este proyecto, ¿no es cierto?, de ley de financiamiento. Jaime, fue un gusto conversar contigo. Y por supuesto, siempre quedan las puertas abiertas para que nos vamos a encontrar en otro episodio de Legal Insight. Muchas gracias nuevamente, Augusto, por la invitación y encantado de participar cuando lo consideres.